Bienvenidos otra vez a este curso de Historia de la Filosofía. Hoy toca tratar a Descartes, con quien empieza, según se dice, el racionalismo continental de la Edad Moderna. Ahora bien, los filósofos que se incluyen en la corriente racionalista de esta Edad Moderna no se distinguen de los demás porque confían en el uso de la razón, porque no recurren a intuiciones místicas o a oscuros sentimientos y nieguen el acceso fácil a lo sobrenatural y a la revelación divina de los misterios, todo lo cual puede atribuirse igualmente a pensadores tan diferentes como Aristóteles, San Agustín, Guillermo de Ockham o Descartes, sino que los racionalistas modernos se caracterizan por estar seguros de la existencia de verdades que ni se extraen de la experiencia ni se oponen a ella, y no necesitan, en consecuencia, ser puestas a prueba en ella, en la experiencia. Se distinguen por creer que la razón despliega a partir de sí misma lo necesario para abarcar todo lo real. Aquí entra en juego entonces Descartes como el primero de todos ellos. Descartes, que nació en La Haya, Turena, en 1596. Estudió con los jesuitas en La Flèche. Por cierto, una de las imágenes que les presento a ustedes, y espero que sea de su agrado, como todas ellas, es una especie de certificado de graduación de Descartes en este colegio regentado por jesuitas, donde estudió, como ya he dicho en otro vídeo anterior, a Suárez. Las obras más importantes de Descartes son Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Reglas para la dirección del espíritu, Los principios de la filosofía y otras. Empezaré hablando de razón y método. ¿Cómo entiende Descartes estas dos cosas? Esta imagen de la geometría valga como homenaje a este autor por haber descubierto la geometría analítica, que fue un paso fundamental en el desarrollo de las ciencias. Hablo pues de razón y método. En la primera parte del discurso del método, Descartes dice que tiene mucho la elocuencia, que está enamorado de la poesía, reverencia la teología y admira las matemáticas. Pero que esta satisfacción se le ensombrece por la fragmentación y desorden reinantes en el ámbito del saber, de lo cual culpa a la filosofía, la disciplina que, pese a haber sido cultivada por los más grandes genios que han existido, no ofrece nada que no sea objeto de disputa. Sin embargo, es el tronco del que brotan todas las ciencias, por lo que sería cosa de locos abandonarla a su destino. En lugar de ello hay que reformarla desde lo profundo, para extraer de ella principios intelectuales con los que ordenar y unificar el campo entero del saber. A ese objetivo tiene que servir de modelo la manera en que las razones de las matemáticas adquieren certeza y evidencia. Leo a continuación un texto del discurso del método, donde de manera aparentemente sencilla pero con un significado muy profundo, dice Descartes cómo ha de hacerse esto, inspirándose en las matemáticas. Dice así: esas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los geómetras acostumbran emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, habíanme dado ocasión de imaginar que todas las cosas de que el hombre puede adquirir conocimiento se siguen unas a otras en igual manera, y que con solo abstenerse de admitir como verdadera una que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Hasta aquí el texto literal de Descartes. Esto equivale a decir que hay una sola ciencia. Los objetos a los que se aplica son seguramente distintos, pero la ciencia no extrae de ellos, de los objetos, sus principios, sino del entendimiento, que siempre es el mismo. Ese procedimiento no consiste en acudir a las cosas a través de la experiencia sensible para aprender lo que ellas tengan a bien decir, sino en elaborar principios intelectuales ajenos en principio a ellas, para después, como si los principios fueran un cristal, verlas a través de ellos. El conocimiento no es entonces un espejo que refleja el mundo, sino una construcción mental que lo suplanta. No es preciso comprobar si los pensamientos coinciden con él, sino exigir que las cosas se aproximen a los pensamientos.
Esta conclusión puede parecer extraña, pero el camino que conduce a ella es tan liso como la palma de la mano. Si se busca un saber perfecto, hay que desechar las opiniones probables. De todas las ciencias que existen, solo la aritmética y la geometría son perfectas, porque de las dos vías que tenemos para conocer, la experiencia y la deducción, la segunda, que es la única que ambas ciencias utilizan, no falla nunca. A su vez, la deducción es posible por un acto mental que Descartes llama intuición y define así: concepción indubitable de nuestra mente pura y atenta que se origina en la sola luz de la razón. Como por ejemplo, que el triángulo está limitado solo por 3 líneas y el globo solamente por una superficie. Luego, intuir es ver con la razón que dos cosas, triángulo y limitación por 3 líneas, globo y limitación por una superficie, están conectadas entre sí con necesidad y que esta necesidad no se fundamenta en algo externo a la simple percepción mental de la conexión. En otras palabras, es lo mismo pensar y percatarse de que lo pensado no puede ser de otra manera. A esto lo llamó Descartes evidencia. Así pues, intuir es pensar verdades evidentes. Es el acto inteligente supremo, el que nos presenta en una especie de iluminación repentina una verdad como verdad. En esto consiste la luz natural de la razón, si bien con algo divino en ella, que el hombre posee y que el hombre es, en lo más profundo de sí mismo. Esto significa que el espíritu humano solamente alcanza conocimientos seguros, profundizando en su interior y conduciéndose con acierto. Que la razón es introspectiva y metódica, porque halla en sí la certeza absoluta, y porque sólo ella, y no la autoridad, la tradición o la experiencia, es la norma de sí misma. Por eso hay que poner entre paréntesis lo que no es ella, ya se trate del mundo o de los sentidos. Los contemporáneos de Descartes también hablaban de método, pero para ellos era lo mismo que hablar de lógica, y esto era referirse al órganon aristotélico. Como ellos, Descartes estaba convencido de que con las categorías y formas mentales es posible descifrar y entender el mundo, pero en su sistema claudica definitivamente Aristóteles y se impone el método matemático. De ahí su método para bien dirigir la mente, que él mismo resumió en las 4 siguientes reglas. 1. Evidencia, que es la regla principal, se opone a la conjetura. El entendimiento logra conocimientos por intuición, que es lo concebido por una mente pura y atenta, y es tan fácil y distinto que no puede haber duda alguna sobre lo que se piensa. En este punto solo actúa la luz natural de la razón, cuyas notas distintivas son la claridad y la distinción. El entendimiento solo intuye y deduce. 2. Esta imagen es de la reina Cristina de Suecia. A su derecha está Descartes. Fue llamado Descartes por ella para recibir conocimientos de filosofía. La segunda regla decía es el análisis. Puesto que en una dificultad cualquiera suelen mezclarse lo verdadero y lo falso, sin que sea fácil a veces distinguir lo uno de lo otro, conviene eliminar las complicaciones superfluas de los problemas y dividirlos en problemas más simples para así entenderlos y resolverlos mejor. La tercera es la síntesis. Es un procedimiento inspirado en la geometría. Puesto que todo el saber tiene que estar intrínsecamente ordenado, debe ser posible hallar en él un orden deductivo. Si parece que no lo hay, se deben poner a prueba órdenes hipotéticos. En todo caso, hay que ir pasando de átomos mentales, que son naturalezas simples y absolutas, a seres compuestos, que por eso mismo serán relativos. La cuarta regla es la enumeración, y es un proceder administrativo. Consiste en hacer revisiones imprescindibles para comprobar que el análisis y la síntesis se han efectuado correctamente. Este es el método matemático de Descartes. La demostración de su utilidad está en el hallazgo de la subjetividad racional del hombre, es decir, en el cogito ergo sum. Paso entonces a hablar de él, de la duda metódica y de las consecuencias que extrae de ella Descartes. Buscando realizar estos ideales,
Convencido Descartes del poder de la razón y poniendo en práctica su método, se entrega a la construcción de una metafísica que ha de servir de punto de partida para la organización del saber humano. Lo más urgente es hallar alguna intuición intelectual evidente, para desplegar desde ella razonamientos rigurosos. El conjunto de estas verdades, halladas por intuición y deducción, formará por sí solo una arquitectura mental tan sólida que nadie, en su sano juicio, será capaz de poner en duda. Como puede verse, el proyecto de Descartes es enormemente ambicioso. ¿Por dónde empezar? No por los sentidos, desde luego, porque sus verdades no son evidentes. Puesto que alguna vez nos han engañado, podrían estar haciéndolo siempre. Cierto es que esto no basta para desconfiar totalmente de ellos, de los sentidos, pero tratándose de buscar un enunciado de absoluta verdad, es aconsejable anticiparse a cualquier duda en todos aquellos asuntos sobre los que sea posible formularla y rechazar su testimonio como si fuera rotundamente falso. Todos los enunciados que transportan información sensible se encuentran en estas circunstancias. Esto es lo mismo que dudar de que existan objetos materiales, de los cuales tenemos noticia precisamente a través de los sentidos. Es sabido que tales objetos tienen que ser ante todo cuerpos geométricos extensos, debido a que es la única manera en que la mente puede pensarlos clara y distintamente. Pero de ahí no se sigue que tengan que existir. Que los ángulos de un triángulo equivalen a dos rectos es algo que la razón comprende con necesidad, pero eso no basta para admitir que hay en el mundo un solo triángulo. Tampoco la imaginación o los sentidos pueden convencernos irrefutablemente de la existencia de las cosas. Es posible imaginar algunos objetos geométricos, pero no todos. Por ejemplo, no soy capaz de distinguir en la imaginación un polígono de 1000 lados de otro de 10.000, pero sé perfectamente en qué consiste cada uno de ellos. También puedo sentir sonidos, sabores, colores y olores, que tengo cabeza, manos, pies, o que mi cuerpo está junto a otros. En ocasiones he notado placer, dolor, hambre, cólera, etc. Atribuidas unas al interior y otras al exterior, siempre he creído que todas estas imágenes y sensaciones son enteramente ajenas a mi mente, independientes y reales. Las que llamo externas las he pensado como propias de los cuerpos, aunque siempre ha estado en mi poder no percibirlas, incluso estando ellos presentes. He concluido además que se parecen a los cuerpos que supuestamente las causan, sin tener una prueba terminante de ello. Y por último me he forjado la creencia en un universo externo y otro interno. Sin embargo, no he tenido razones terminantes para proceder así, pues no me ha parecido a veces cuadrada una torre que yo sabía redonda. No hay hombres que siguen sintiendo dolor en miembros que les han sido amputados. ¿En qué queda entonces la fiabilidad de las sensaciones y las imágenes? Estas, como las deducciones de la razón, son facultades de la mente, no cualidades de los cuerpos reales. Además, dado que puedo tener cuando duermo los mismos pensamientos que tengo cuando estoy despierto, y no habiendo nada en ellos que me indique si duermo o estoy en vela, podría ser cierto que todo lo que he pensado hasta ahora no pasará de ser un sueño al que nada corresponde realmente. ¿No valdrán al menos los enunciados de la matemática? ¿No había dicho Platón que son verdaderos incluso en el sueño o la locura? ¿No seguía el modelo matemático, el método propuesto por el propio Descartes para conducir la mente con rigor? Parecería que la duda cartesiana se detiene en este punto, pero no es así. El modelo matemático, afirma, no es evidente, pues a veces se cometen errores en las más simples cuestiones de geometría, y cuando no los cometemos, sabemos que podríamos haberlos cometido. Luego es necesario ir más allá de la matemática para encontrar seguridad. Por último, podría darse el caso de que un ser todopoderoso me estuviera engañando en todo cuanto pienso. Y si no un ser así, pues no está bien atribuirle capacidad de mentir a Dios porque es perfecto, sí podría haber un genio maligno dotado de la fuerza suficiente para hacerme caer en error en todo lo que yo creo que es cierto, de donde resultaría que todo lo que siempre he tomado por verdadero, ya sean las proposiciones matemáticas,
los pensamientos que ha alumbrado mi mente despierta, o la información de los sentidos, sería absolutamente falso por depender de este genio maligno. De aquí se sigue la necesidad de hablar de la sustancia. Sin embargo, hay algo contra lo que se estrella toda duda, dice Descartes, y es que si soy engañado por los sentidos, por la confusión entre el sueño y la vigilia, o por cualquiera de los elementos mencionados, es porque pienso. Y si pienso, tengo que ser algo. Incluso en el caso de que yo estuviera tan engañado que anduviera errado en todo cuanto pensara, sería absolutamente indudable que yo tengo que existir y pensar, pues de otro modo no podría estar engañado. En esto no cabe error posible. Soy al menos algo que piensa, una res cogitans. Esto es cierto aunque esté soñando que me engaño. Es una relación necesaria entre dos cosas, pensamiento y realidad, que ninguna persona de mente cabal puede creer que es falsa. La proposición que la muestra, cogito ergo sum, o mejor, cogito sum, porque no se trata de una deducción, sino de una intuición, de una evidencia. La proposición, digo, en que se muestra esta verdad es superior a las de las matemáticas, pues éstas se me presentan como ciertas mientras las pienso. Pero una vez que dejo de pensarlas, puedo razonablemente creer que me he equivocado, mas no puedo hacer otro tanto con respecto a esta verdad que acabo de hallar. Esta es la primera verdad evidente, hallada por la mente pura y atenta sin ayuda externa, lo que es suficiente para convertirla en el primer principio de la filosofía que busca Descartes. Es, además, el modelo perfecto de conocimiento, de modo que siempre que la mente clara y distinta conciba alguna relación que deba darse necesariamente entre dos cosas, la proposición en que se muestre será verdadera, como también habrán de serlo todas aquellas que se deduzcan de ella, porque la razón es una de las operaciones de la mente capaz de proporcionar certeza absoluta siempre que parta de un principio evidente, que es, como en este caso, proporcionado por una intuición intelectual. En definitiva, el punto de partida de la filosofía es el yo, hallado en un acto racional, con el que se ha encontrado de paso un criterio infalible de certeza. Descartes estuvo tan satisfecho de su descubrimiento que, de no haber sido por su insistencia en la luz natural de la razón, habría parecido que lo recibió como una revelación divina, pues prometió una peregrinación en acción de gracias a la Virgen de Loreto. Descartes dice que sabe con toda certeza que es algo que piensa, pero que solamente lo sabe mientras está pensando, ya que cuando deja de hacerlo deja de estar seguro. No puede aceptar más que esto, porque cualquier otra suposición iría contra la duda metódica formulada anteriormente. Si ha llegado a decir incluso que podría no tener cuerpo ni estar en lugar alguno, y que eso no le impediría concebirse como una cosa que piensa, ahora no le es posible retroceder para salvar algo de aquella crítica. Así que no debe contar más que con el yo y con sus ideas, y lo demás debe esperar hasta nueva orden. Ahora bien, las ideas que habitan en la mente son de varias clases. Una, innatas, ideas que, como la del cogito, proceden de la propia razón y son pensadas por ésta sin ayuda externa. 2, adventicias, ideas que vienen a la mente por tener un cuerpo con sentidos e imaginación. Son los pensamientos de los cielos y la tierra, del calor y del frío, de la pena y la alegría, y de todas aquellas cosas en cuya existencia se cree porque así lo indican los sentidos. 3, facticias, ideas que la mente fabrica por sí sola. Son, por ejemplo, los seres de la fantasía, como el Pegaso, el Minotauro y tantos otros que se componen por combinación de ideas más simples, generalmente adventicias. Es un hecho cierto que se tienen esas ideas, ya no lo es tanto que correspondan a cosas reales externas, pero eso no conduce necesariamente al solipsismo, a creer que solo es segura la existencia de la mente y sus pensamientos. Yo, dice Descartes, no soy perfecto, pues siendo mejor estar en lo cierto que estar en la duda, estaría cierto de todo cuanto sé si lo fuera. ¿De dónde me ha venido esta idea de perfección?
no de las ideas adventicias, de los pensamientos que hay en mí sobre el cielo, la tierra, la luz, el calor y otras cosas del mismo orden, pues no habiendo en ellos nada que los haga superiores a mí, pueden muy bien proceder de mí. La perfección que haya en esas cosas obedecerá a la escasa perfección que hay en mi naturaleza, y su imperfección se habrá producido por los defectos que hay en mí. Lo mismo cabe decir con respecto a las ideas facticias e incluso las innatas. Todas estas son ideas que se incluyen en cualquiera de las tres categorías y no exigen otra cosa que mi mente para entender su origen. Pero la idea de un ser más perfecto que yo no puede venir de mí, pues no puede admitirse que lo más perfecto procede de algo que lo es menos. Luego no soy yo lo único que existe, sino que hay otro ser del que procede toda la perfección que hay en mí, y este ser es perfecto. Él es quien ha puesto esa idea en mí como innata. Si así no fuera, si dependiera de mí toda la perfección que yo tengo, yo sería entonces infinito, eterno, omnisciente, etc. Si estuviera en mi poder, yo tendría un conocimiento seguro en lugar de tener dudas. Por esto puedo enumerar algunas cualidades que han de pertenecer por fuerza al ser perfecto. Sé que es peor tener dudas, tristeza o inconstancia que no tenerlas. Luego en Dios no puede haber nada de eso. También sé que soy un compuesto de alma inteligente y cuerpo material, y que puesto que toda composición denota dependencia, en Dios no hay tal composición, sino que es una sola naturaleza que forzosamente es inteligente. Y debe tener existencia, porque en caso contrario le faltaría una cualidad, y no sería perfecto, lo cual sería contradictorio. Esto se fundamenta en la propiedad más esencial de la razón, que es captar la necesidad interna de las cosas y no poder resistirse a ella, siempre que la conciba clara y distintamente. Lo mismo que no se puede negar que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 2 rectos, una vez que se ha concebido clara y distintamente lo que es un triángulo, no es posible negar la existencia de Dios en cuanto se ha concebido clara y distintamente la naturaleza de un ser perfecto. Esto es tan cierto como cualquier demostración de geometría, mejor dicho, toda verdad, incluso las de la geometría, se funda en Dios. Estoy seguro de que mi mente es indivisible, pues por más que lo intente no soy capaz de distinguir partes en mí. Mi cuerpo, por el contrario, sí puede dividirse en partes. Es más, no me es posible concebir cosa corporal alguna, por pequeña que sea, que no pueda descomponerse en partes más pequeñas aún. Y si no puedo concebirlo de otra manera es porque no puede ser de otra manera. Un cuerpo puede perder su color, su olor, su sabor, su peso incluso, hasta el punto de carecer por completo de todas estas cualidades, pero no puede dejar de ser extenso. De ahí que sea divisible, pues no puede concebirse extensión alguna que no lo sea. Y no está dotado de actividad alguna, sea el pensamiento o cualquier otra, al contrario de lo que sucede con el espíritu. Este puede pensar o no pensar, puede, por así decirlo, alterar su estado sin ayuda externa, pero los cuerpos no pueden por sí mismos alterar su estado de movimiento o de reposo, que son los dos únicos estados en que pueden hallarse. Obsérvese que esta es una definición o una descripción perfecta del principio de inercia. Es la primera vez que se hace en la historia de la ciencia. Gracias a esto, todo conocimiento físico es medición, y en el fondo todo objeto físico, incluidos los animales, son objetos inertes. Los animales son máquinas perfectas. Lo mismo que la definición de un triángulo no conduce sin más a la seguridad de su existencia, por lo que se hace necesario demostrar esta por otra vía, la existencia de los cuerpos no se desprende del descubrimiento de su naturaleza. Luego podría ser cierto que no hay materia, que no hay cuerpos. Dios podría haber puesto en mi mente las ideas de las cosas físicas sin que ellas existieran fuera de mí. Sin embargo, sé que esto es imposible, pues Dios, que es perfecto, no me engañará en ningún momento. Luego existe la materia, y es como yo la he concebido. Obsérvese que el Dios de Descartes, a diferencia del de Copérnico, Kepler o Galileo, no se manifiesta en sus obras, de modo que éstas no son signos suyos. Dios es espiritual y solo guarda semejanza con la mente.
no con la naturaleza material. Y hasta aquí llega la explicación de Descartes. En un vídeo próximo lo que explicaré serán las consecuencias que se siguen de esta concepción filosófica que tiene este autor. Hasta entonces, amigos.